Ser culto es la única manera de ser libre. José Martí. ¿Han podido entender cuál es el precio que paga una nación y las generaciones subsiguientes cuando en el presente no somos capaces de inculcar valores y respeto hacia la vida, hacia los demás, hacia la integridad y hacia la propiedad ajenas? ¿Vieron las nefastas consecuencias que trae en una sociedad cuando los padres no son capaces de educar a sus hijos en la concordia, en la comprensión y en el respeto hacia la integridad personal y colectiva? Se dieron cuenta cuando el pueblo cubano a principios de revolución se cogió todo lo que no le pertenecía y fue cómplice de este ladrón y de estos ladronzuelos para despojar al rico y al que había logrado algo con esfuerzo, con sacrificio y con talento, para cogérselo fácil, olvidándosele a una nación que lo mal habido se lo llevaba el diablo. El que inventó los refranes los inventó porque él vivió esa experiencia personal en más de una ocasión. Ahí están las consecuencias. Ahí está el precio de haberse codeado con el mal para que me dieran casas y tierras y pertenencias que no eran nuestras, que se las quitaron con la fuerza, con el terror y con la intimidación aquel que en Cuba las tenía, cuando despojaron a los ricos. Las consecuencias de la ignorancia un pueblo las tiene que pagar bien cara. Ahí está el caso de nuestra Cuba, de nuestra nación, de nuestra patria. Ahí está el vívido ejemplo. 3,5 millones de cubanos por el mundo. Miles ahogados, miles fusilados, miles desterrados, miles encarcelados y más de 10 millones atrapados en la fauce de esta tiranía, muriéndose de hambre, sin suministros médicos, sin atención médica, sin cosas elementales para la vida como agua. No tienen una botella de agua para beber. Ese es el precio de no haber educado a los hijos en el respeto y en los valores éticos y morales. Cuando el niñito viene a la casa y trae una cosita robada y tú se lo permites por gracia, lo vas imperceptiblemente deformando para la vida y vas calando y cavando su propia tumba. Hay que educar, hay que enseñar, hay que corregir a los hijos y a veces hay que disciplinarlos aunque nos duela. Porque hay que enderezar las espaldas torcidas del carácter en los años tempranos de la juventud y de la niñez, cuando todavía se pueden enderezar. El hombre nace recto, decía Rousseau, es la sociedad quien lo tuerce. Y por esas cosas que llegamos a sociedades así y terminamos viviendo en las condiciones que vive hoy nuestra nación. Es terrible el cuadro de dolor y muerte que vive el pueblo de Cuba por todas esas cosas. Tenemos que educar a las generaciones subsiguientes. Tenemos que hacer un libro de texto de todo el horror y toda la barbarie de este comunismo. Comenzar desde el principio. Tomar el ovillo por la primera quedeja donde empezó a desenredarse este hilo de maldad y de terror. Enseñarles al pueblo de Cuba dónde estuvo nuestro fracaso, como padres, como sociedad. Porque nosotros donde fallamos fue en el hogar, cuando no fuimos capaces de inculcarle a nuestros hijos una sociedad bien educada,
es una sociedad salvaguardada y resguardada contra el mal. El mayor tesoro de una nación no es el petróleo, no son los diamantes, no son los valores en la bolsa, no es la infraestructura ni el PIB. El mayor tesoro de una nación es cuando hay una nación educada, cuando un hombre va por la acera y se aparta para que tú pases, cuando alguien llega a un lugar y dice buenos días, cuando alguien ve a alguien con problemas en la vía y se para a preguntarle en qué puede ayudarlo, cuando sobra algo en la casa y nuestra conciencia nos dice que tal vez el vecino lo necesite, cuando sabemos que los niños en la escuela necesitan útiles y que a nosotros nos sobran unos centavos para dárselo allí a un niño que no puede comprarlo. Eso es una sociedad rica. Eso es una sociedad salvaguardada perdón, y salvada para el futuro. Es la única manera de echar los cimientos rectos de una sociedad para que crezca erguida, segura, afirmada y fuerte. Pero cuando nosotros, en el afán diario de buscar el pan para la casa, olvidamos a nuestros hijos, entonces estamos exponiendo a nuestra familia, a nuestra seguridad emocional y por consiguiente a la sociedad en el futuro, cuando esos niños crezcan, a ser seres que terminen aceptando todo lo que la sociedad les enseñó fuera, porque tú no tuviste tiempo para enseñárselo dentro, puertas adentro del hogar. Ahí están las consecuencias de lo fácil, de aceptar, de cogérmelo todo, del olvido de los gobiernos que tuvo Cuba, que no fueron capaces de educar a los pueblos, porque la misión del gobierno también es rescatar a los sectores vulnerables y educarlos. Una nación avanza cuando sus políticos son honrados, conscientes y honestos. Cuando los hombres separan el negocio de la lucha, porque lucha y negocio son enemigos. Cuando los hombres luchan por principios, por ideales. Cuando los hombres ponen a un lado el dinero y hacen de su condición espiritual lo primero de su lucha y de su vida, de su compromiso con la sociedad y con la patria. Esa ha sido la causa principal de la desgracia nuestra. El problema del pueblo de Cuba no estuvo en un caudillo, estuvo en un pueblo que no fue capaz de poner por encima de todo su condición ética y moral, que se quiso aprovechar de las circunstancias y del momento, y eso nos trajo a vivir esta terrible desgracia y desolación que estamos viviendo hoy.